Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre neuroliderazgo y emociones, cómo convertir tu cerebro en tu mejor aliado. Bueno, como decía, damos las gracias y la bienvenida a la multitud de asistentes a este webinar. Y bueno, vamos a mostrar cómo aplicar herramientas a desarrollar para conseguir líderes más conscientes, más inspiradores y sobre todo con influencias positivas. ¿Cómo convertirnos en un neurolíder? Pues para hablar de todo esto tenemos el placer hoy de contar con Lorena Rienzi. Ella es escritora, conferenciante, profesora, coach, fundadora de NeuroChange Lab y CEO también de Philo Leadership Coaching and Experience. Os recordamos a todos los asistentes que durante la presentación de Lorena podéis ir haciendo vuestras cuestiones en el apartado de preguntas y que al final vamos a contestar a todas ellas. No quiero extenderme más. Lorena, buenos días. Hola, muy buenos días y bienvenidos a todos. Estoy viendo que hay 84 asistentes en línea, así que bueno, vamos a empezar puntuales, sobre todo para los que ya se han conectado, si os parece bien. La idea de hoy es que podamos tener una sesión lo más práctica posible, con lo cual hay una parte del material que hemos escogido para compartir y hay otra parte del material que los que queráis profundizar en el contenido, pues les damos la opción de que podéis poneros en contacto con nosotros. Luego les compartiremos nuestros datos para que puedan investigar o para que puedan ir más allá de lo que vamos a poder abordar hoy en 45 minutos. La pregunta de este webinar va de cómo convertir nuestro cerebro en nuestro mejor aliado, y esto tiene que ver cómo la información de nuestro cerebro puede ayudarnos, sobre todo en lo que es la tarea del líder del día a día. Lo primero es básicamente entender qué es lo que hacemos desde NeuroChange Lab, y nosotros nos dedicamos a ayudar acompañando en formación y en todo lo que tiene que ver con herramientas prácticas a las personas que tienen personas a su cargo para entender el funcionamiento del cerebro y cómo éste puede ayudarles a tomar mejores decisiones en su día a día. Para eso, bueno, encontraréis algo de información de lo que hago en la actualidad y de lo que he hecho en los últimos años, pero básicamente durante muchos años yo me he dedicado a ayudar a las personas que lideran sus negocios, sobre todo en lo que es el impacto de los resultados. Y en los últimos 5 años he puesto el foco, sin descuidar la consecución de los resultados, en cómo podemos conseguir los resultados, pero sobre todo teniendo en cuenta 10 elementos que son el punto de este webinar, el punto central. El primero, entender por qué es importante que las neurociencias pueden darnos información dentro del campo de las organizaciones, qué tiene de aplicable la ciencia dentro de lo que es el ámbito del neuroliderazgo, por qué hoy las empresas buscan cada vez líderes que generen resonancia, o sea, que generen ambientes que sean positivos entre lo que son los colaboradores y al mismo tiempo los clientes, cómo podemos convertirnos en un neurolíder. Vamos a compartir con vosotros un método que se llama PEPA, es nuestro método, es nuestra filosofía de trabajo y tiene 4 pasos muy sencillos. Lo hemos hecho aptos para el ciudadano de a pie, para que podamos desarrollar nuestro neuroliderazgo. ¿Qué significa lo que es la gestión emocional de un líder para que pueda salvar los resultados en una organización? Que esto es un tema que nos preocupa a todos, porque muchas veces el no saber gestionar las emociones o el no saber realmente el impacto que éstas tienen sobre un equipo o sobre un cliente pueden llegar a traernos perjuicios económicos. Vamos a tener algunas pinceladas de cómo son los mecanismos cerebrales y cómo tomamos decisiones a partir de ello. Neuroliderazgo y gestión del cambio emocional de los líderes, cómo el hecho de conocer el comportamiento de nuestro cerebro nos permite abordar el cambio y cuáles son las emociones más importantes en un momento de cambio, cuáles son los beneficios cuantitativos de liderar con un cerebro integrado, un cerebro que funciona de una manera integral. Algunos tips de resolución de problemas cuando identificamos problemas que realmente no existen y cómo podemos medir el ROI en un proyecto de neuroliderazgo organizacional. Estos son los 10 puntos que hemos elegido para esta ocasión y pensamos que son importantes que podamos abordar.
El primer punto tiene que ver con la situación actual y qué es lo que ocurre en las organizaciones, o sea, cuáles son las perspectivas de la neurociencia y por qué es importante que podamos aplicar. En los últimos años, el elemento de neurociencias, la mayoría de todos nosotros lo hemos visto en lo que es el área de neuromarketing o neuroventas. Básicamente, las aplicaciones del campo de las neurociencias, que es la ciencia que estudia el comportamiento cerebral, se da en ciertos ámbitos de las organizaciones que son pasar del management tradicional al neuromanagement, del liderazgo tradicional al neuroliderazgo, del marketing al neuromarketing, de lo que es la planificación a lo que es la neuroplanificación al neuroplanning, de la selección de lo que son las personas a la neuroselección de las personas, de la investigación de mercados a lo que son las neuroinvestigaciones de mercado, del aprendizaje al neuroaprendizaje y de la educación a la neuroeducación. ¿Qué significa esto? Significa que antes el foco lo teníamos puesto en el producto, lo teníamos puesto en el servicio, lo teníamos puesto en el afuera. Y hoy el foco, básicamente por el cambio que ha dado el giro, la tecnología, la capacidad que tienen las personas de poder conseguir información y la capacidad que tienen de poder tomar decisiones por sí mismas, hace que tengamos que analizar que el foco está puesto en las personas. Para poder entender que el foco está puesto en las personas, hemos de entender sobre todo de que las personas deciden a partir de decisiones emocionales. Vamos a poner esto en contexto. El término neuroliderazgo fue mencionado la primera vez en un artículo por David Rocky y Jeffrey Schwartz. Y en este artículo ellos lo que hacían era empezar a explorar las neurociencias y dentro de lo que es el ámbito concretamente del neuroliderazgo, lo que de alguna manera se ha llegado a la conclusión en estos últimos años, pensemos que las neurociencias son unas ciencias que están en permanente evolución porque el estudio del cerebro es algo que no ha terminado, sino que está permanentemente en análisis, en discusión y en tratamiento. Por eso muchas veces la bibliografía que uno lee hoy tiene ciertas contradicciones con lo que a lo mejor ha leído hace 5 o 10 años atrás. El primer elemento en donde impactan las neurociencias en el campo del liderazgo es que las neurociencias lo que hacen es poder darnos mayor información sobre nuestra habilidad de resolver problemas y tomar decisiones. Esto significa cada vez más tenemos un escenario con incertidumbre en donde las decisiones las hemos de tomar cada vez más rápido, cada vez tenemos menos tiempo y muchas veces no tenemos la posibilidad de poder hacer prueba y error como en el pasado. La velocidad básicamente lo que hace es que tengamos que poder procesar mayor capacidad de información y poder tomar decisiones con mayor intuición o de carácter instintivo, como muchas veces se le llama. El segundo elemento que la neurociencia aporta en el campo del liderazgo es que nos permite entender cómo funcionan nuestras emociones, cómo éstas están conectadas con lo que es nuestro cerebro, o sea, cómo nuestro cerebro piensa y al mismo tiempo cómo de alguna manera las decisiones están influidas por nuestras emociones y cómo podemos regularlas para ser menos impulsivos, para ser más proactivos y en muchos casos para pensar antes de actuar. El tercero es la habilidad de colaborar con otros, de actuar en modo colaborativo, en modo participativo, de poder generar lo que son comunidades en donde nos apoyemos y dejar de funcionar como silos. Y finalmente, y quizás esta es una de las preferidas para mí, tiene que ver con la habilidad de facilitar el cambio. Estamos en un entorno, todos, tanto en España como a nivel internacional, si hay personas conectadas de otros países me lo pueden confirmar, en donde no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, no en los próximos 5 años, sino posiblemente en los próximos 6 meses. Con lo cual, gestionar la incertidumbre es un elemento que nos preocupa a todos. Por lo tanto, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que tiene que ver con neurociencias es una ciencia nueva, es la ciencia que estudia el cerebro y al mismo tiempo el campo del neuroliderazgo, que es un campo bastante multidisciplinar porque abarca varias disciplinas, lo que hace es entender cuáles son las competencias o las habilidades que a nosotros nos permiten liderar, ya sea un equipo, sea una familia, sea nosotros mismos o sea una organización, pero sobre todo desde diferentes puntos de vista o diferentes disciplinas científicas que son las que analizan el funcionamiento del cerebro y que hoy vamos a explorar. La práctica del neuroliderazgo en nuestra empresa, en nuestra organización, básicamente ha originado un concepto que a nosotros nos gusta mucho y creo que hace mucha falta, y es el liderazgo emocionalmente responsable. ¿Esto qué significa? Durante muchos años la mayoría de todos nosotros, idealizado la figura del líder como esa persona superpoderosa que puede con todo y que tiene todas las respuestas, y es esa figura emblemática a seguir. Nosotros, la propuesta es un liderazgo
más sereno, un liderazgo discreto, un liderazgo que pone el foco en las personas, que es capaz de hacer que otros hagan y sobre todo que lo que hace es generar serenidad, generar sosiego y generar mucha contención, más básicamente porque lo que hoy se necesita en las organizaciones es compartir el conocimiento, ser capaces de gestionar lo que es el estrés del cotidiano, poniendo el foco realmente en lo que es verdaderamente importante y fomentar lo que son las buenas relaciones en las organizaciones, tanto dentro con el cliente interno como alrededor de lo que es la cadena de valor de la organización. Y sobre todo la meritocracia, que tiene que ver con realmente dar el lugar a las personas que se lo merecen, independientemente de la raza, del credo y de la religión. O sea, realmente favorecer lo que es ambientes diversos. Por lo tanto, la pregunta que es ¿por qué las principales empresas buscan cada vez más líderes que generan resonancia emocional entre sus colaboradores y clientes? Tiene que ver con dos vertientes. En primer lugar, la mayoría de vosotros posiblemente esté familiarizado con lo que es el entorno BUCA. Y el entorno BUCA, que luego vamos a ampliar un poco más de qué se trata, tiene que ver con entornos ágiles. Y hasta el día de hoy, hasta lo que fue la digitalización, que irrumpe y cambia abruptamente todos los modelos de negocios, el mundo no estaba tan hiperconectado, con lo cual el hecho de que hoy tengamos entornos muy ágiles, entornos en donde la velocidad realmente a veces es tan difícil de gestionar, es importante que tengamos en cuenta que los estilos de liderazgo tradicionales quedan obsoletos, porque las nuevas generaciones buscan nuevos modelos de líderes a seguir, líderes con propósitos. El elemento de la velocidad hace que las relaciones interpersonales se vuelvan cada vez más importantes, porque si no las personas se sienten desconectadas. Y esto hace que las personas, los que colaboramos, los que somos parte de una organización, necesitamos tener muchísima más capacidad de autogestión y de autoliderazgo. Por lo tanto, el hecho de que necesitemos tener mayor capacidad de autoliderazgo hace que cambien las estructuras de trabajo y al fin y al cabo que cada uno de nosotros seamos autolíderes. Y si nosotros, cada uno de nosotros, somos autolíderes de nosotros mismos, la figura del líder per se, del líder tradicional, se transforma. Por lo tanto, ese líder que se transforma, y esto ya está ocurriendo en muchas organizaciones, y si no está ocurriendo de manera formal, está ocurriendo de manera informal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay en muchas organizaciones que existe aún todavía un estilo de liderazgo tradicional, pero que nos damos cuenta de que hay fuga de talentos o de que es difícil poder atraer a las personas que realmente podrían aportar valor a lo que es la propuesta de la organización. En esas organizaciones donde hay fuga de talentos, donde es difícil atraer el talento que necesitamos o retenerlo, donde existen bajas, aunque de manera formal no se haya reconocido que el estilo de liderazgo tradicional está obsoleto, es lo que está ocurriendo. Básicamente, cuando es como en casa, cuando tenemos problemas en casa con la familia, hay que mirar quiénes lideran la familia. Esto ocurre también en las organizaciones. Cuando existen problemas o cuando existen dificultades con personas, lo que hay que mirar es cuál es el estilo que tenemos actualmente de liderazgo y reflexionar sobre qué es lo que podemos cambiar. Y es allí en donde el neuroliderazgo nos propone una mirada diferente, una mirada fresca y una mirada en donde realmente tengamos el cerebro en mente, valga la redundancia, porque es lo que nos va a permitir fundamentalmente empezar a mirar a nosotros mismos, a nuestros equipos y a la organización desde un lugar mucho más integral. Volviendo al concepto de BUCA, que tiene que ver con 4 siglas que posiblemente alguno de vosotros ya lo conozca, tiene que ver con la primera, que es entornos volátiles, entornos en donde todo cambia de manera muy rápida, inciertos, en donde no podemos predecir a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir porque estamos influenciados por muchos cambios tecnológicos, de mercados, políticos, y que esto hace que permanentemente tengamos que navegar o surfear sobre una ola que quizás en el pasado no era tal, no ocurrían tantos hechos que cambiaban permanentemente las reglas del mercado. Complejo porque tenemos diferentes estilos de consumidores, tenemos diferentes generaciones que conviven dentro de las organizaciones y diferentes situaciones de mercados y diferentes necesidades que antes no ocurrían. Hoy tenemos un consumidor mucho más consciente, un consumidor mucho más alerta, mucho más atento a lo que son las necesidades, no solo que tiene, sino también el tipo de producto que compra y cómo lo compra. Y ambiguo. Ambiguo porque muchas veces tenemos mercados o tenemos empresas en donde hemos dicho ayer que esto era de una manera, pues mañana nos enfrentamos a que lo que decimos es absolutamente lo contrario. Con lo cual, BUCA es una de las
de uno de los elementos en donde el neuroliderazgo aparece tan importante. Y este cuadro que estamos viendo ahora lo resume de alguna manera. Lo que obliga a enfrentarnos a un cambio de chip, a empezar a mirar fuera de la caja el estilo de liderazgo con el que veníamos la mayoría de todos nosotros gestionando las organizaciones, es esa necesidad tan importante de adaptarnos a lo que son los nuevos tiempos. Por lo tanto, como hay una necesidad de adaptación, son necesarias las competencias directivas que se adapten a estos entornos. Es importante que seamos capaces de, primero, acompañarnos a nosotros en este cambio, que muchas veces no es nada fácil, y también al mismo tiempo poder acompañar a las personas que están a nuestro cargo. Por lo tanto, Lorena, sí, disculpa que te sí, corte. Me comentan que te sale un aviso de que tienes poca batería en el portátil para que lo tengas en cuenta. No se vaya a vale, cerrar la sesión. vale, Gracias. vale, muchas gracias. Igual me sorprendió porque yo lo tenía como bastante cargado, pero bueno, lo voy a conectar. Os agradezco mucho. Fenomenal. Gracias. Lo que les comentaba es que el hecho de que tengamos estos entornos lo que hace es que nos posicione básicamente a los líderes desde un lugar diferente. Antiguamente el líder estaba enfocado en lo que eran sus habilidades críticas y estaba muy bien. Y hoy, para poder abordar lo que realmente son estos entornos, el estilo de liderazgo que se adapta y el estilo de liderazgo que realmente da respuesta a esto es un liderazgo por valores, un liderazgo de propósito, un liderazgo que realmente conecte con las personas de verdad. O sea, las personas hoy necesitan seguir a personas en las que crean, no únicamente en las personas a las que por norma o por obligación han sido determinadas como sus líderes a seguir o sus jefes en muchos casos. Por lo tanto, desarrollar este estilo de liderazgo en elementos como el cambio, en seguir manteniendo lo que es la productividad, en innovar, que es uno de los elementos que más aparece como preocupación dentro de las organizaciones, y sobre todo el engagement, ¿no? Que es el compromiso desde lo que es el cliente interno, o sea, desde lo que son los colaboradores hacia los externos como propuesta de valor de las empresas, es uno de los objetivos más importantes del neuroliderazgo. Es el cambio más relevante posiblemente. El hecho de que podamos contar con líderes que están conectados con un propósito, no únicamente el propósito de la organización, su propio propósito, que realmente sean el ejemplo de los valores de la organización y que con sus hechos, con sus palabras y con sus actos nos muestren que de verdad vale la pena seguirlos. Quizás es un objetivo muy retador, pero es el objetivo que de alguna manera nos trae por delante para desarrollar el neuroliderazgo. Por lo tanto, para poder entender cómo podemos realizarlo, es clave que podamos entender que hay una serie de actitudes que tiene un líder de estas características. Y cuando hablamos de estas habilidades o estas actitudes, hablamos de líderes conscientes y líderes discretos, líderes serenos y sosegados. O sea, líderes en donde el ego de yo soy lo que importa queda detrás y lo que importan son las personas queda por delante. Y sobre todo porque realmente tiene que ver con un concepto similar al que algunos de vosotros conocéis y otros quizás no, que tiene que ver con el liderazgo de servicio. El liderazgo emocionalmente responsable es entender que el liderazgo tiene que ver con una actitud de servicio, de pongo mis conocimientos, mis actitudes, mis experiencias críticas de éxito y por sobre todas las cosas, mi saber hacer para que otros hagan lo que deben hacer o lo que les pedimos que hagan de la forma más acompañada y más tranquila posible. Es un líder que básicamente acompaña y que hace que los demás sean de verdad la mejor versión de sí mismo. Por lo tanto, hay algunas actitudes que hemos seleccionado o habilidades o competencias, como cada uno de las empresas denominan. El primer punto que nosotros consideramos que convierte a un líder en un líder emocionalmente responsable es, primero, es un líder que se escucha, que es capaz de autogestionarse, que es capaz de protegerse frente a las interrupciones cotidianas, que tiene esas pausas, esos minutos de calma, que es un líder enfocado, que da directrices o da pautas claras y que cuando se equivoca o cuando pierde el rumbo, que es normal porque es humano, se reenfoca y al mismo tiempo es capaz de volver a esa disciplina mental de concentración.
También otra de las habilidades es la capacidad de pensar fuera de la caja. Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho y es que lo que nos trae hasta aquí posiblemente no nos lleve hacia otro lugar. Y esto tiene que ver con ser capaces de buscar básicamente soluciones fuera de las soluciones conocidas. Y muchas veces, antes de externalizar o antes de ir a buscar fuera las soluciones, integrar al equipo como la parte fundamental de la toma de decisiones. Muchas veces los líderes padecen de lo que es la soledad del que comanda, y esto es una visión también tradicional. También cuando un líder quiere realmente poner por delante a su equipo y quiere compartir la toma de decisiones, preguntarle al equipo qué piensa o cómo lo haría. Y esto es algo que, por ejemplo, Simon Sinek, con lo que es el famoso círculo de oro, muchas veces plantea, empezar con el reason why, con la razón de ser, de por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que lanzar este producto, por qué tenemos que abordar este cambio, por qué tenemos que enfrentar esta decisión, es lo que nos permite que escuchemos a las personas con las que trabajamos, que muchas de ellas se involucren en el cómo y finalmente terminar realmente comunicando el qué. Pero el qué es lo que menos importa. Empezar desde dentro hacia afuera, buscando soluciones quizás, escuchando a los demás y sobre todo escuchándonos a nosotros mismos, pero no por el camino que hemos recorrido. El tercero, y que parece redundante, pero muchas veces en el día a día sin darnos cuenta, a veces no lo hacemos, es cuidar al equipo. Y cuidar el equipo tiene que ver que a veces por compartir tanta información, compartimos tanto que sobresaturamos o confundimos o terminamos distrayendo de lo que es realmente importante. Uno de los retos más importantes del líder cuando realmente quiere trabajar la habilidad de neuroliderazgo es filtrar la información, es poner el foco en lo que es importante y velar porque el equipo esté enfocado en lo que realmente tiene que hacer y que hay mucha de la información que aunque le querría o le encantaría poder compartir, no es necesaria, porque saturamos a los equipos, sobrecargamos y al final las personas necesitamos 3 o 4 ideas al día como para saber realmente cuál es el rumbo que tenemos que tomar. El cuarto punto es gestionar eficientemente nuestros departamentos y esto tiene que ver con la capacidad de ser ordenados y de responsabilizar de manera coherente lo que son las cargas temporales. Muchas veces le decimos que sí a proyectos porque nos parecen retadores y tenemos equipos que están sobrecargados de proyectos o de actividades y no nos damos cuenta que los retos, cuando se suman, terminan siendo cargas que a las personas terminan cansando o saturando lo que es la actividad cerebral y terminan por darlo todo a terminar empezar a bajar el rendimiento. Por lo tanto, cuando hay retos importantes o cuando la organización está en un proceso de cambio, hay que analizar muy bien los proyectos para poder realmente temporalizar lo que es ese intercambio de información que va a necesitar ese proyecto o esa fusión de compañía o ese lanzamiento de nuevo producto, optimizar lo que son esos procesos, o sea, ser realmente honestos con lo que son las cargas de trabajo. A veces no nos damos cuenta y pensamos que algo va a tardarnos una semana porque pensamos desde la visión estratégica, pero cuando lo ponemos en la práctica nos damos cuenta de que son 4 semanas o un mes, perdón, o 2 meses o 3 meses, o muchas veces por no analizar realmente cuáles son las cargas del equipo, duplicamos el trabajo o duplicamos lo que es la información necesaria. Estos son los 4 primeros puntos. Y luego hay otros que también ah, hemos recogido como importantes y tienen que ver más con características. Y estos son algo más intrínseco a lo que es la naturaleza, pero que también se puede desarrollar, porque gracias a lo que son los aportes de la neuroplasticidad, hemos aprendido que las personas, más allá de que tenemos conductas aprendidas, sí es cierto que tenemos conductas aprendidas y que posiblemente están bastante enquilosadas, pero que si realmente nos lo proponemos las podemos cambiar. La primera tiene que ver con considerar lo que es la naturaleza humana y en particular cómo funciona el cerebro. El cerebro de todos funciona en ciertos aspectos de la misma manera, pero no todas las personas procesamos la información de la misma forma y a la misma velocidad. El segundo tiene que ver con mantener el bienestar y la productividad de las personas con las que trabajamos, pero no en el corto plazo, sino en el medio largo plazo. ¿Esto qué significa? Muchas veces estamos muy centrados en el corto plazo, en la tarea,
y no nos damos cuenta que el esfuerzo sostenido de manera permanente, o sea, cuando estamos en modo on fire o a tope constante, lo que hacemos es terminar de destruir lo que es nuestra capacidad de resiliencia, que es básicamente la capacidad de recuperarnos frente a situaciones estresantes y a lo que tiene que ver con la recapacitación. Las personas podemos formarnos, pero si tú estás en formación todo el tiempo, estás todo el tiempo aprendiendo, muchas veces no tienes la posibilidad de poder aplicar lo que has aprendido. Por eso es importante momentos en donde estemos a tope, pero también momentos en donde bajemos revoluciones, veamos qué es lo que está pasando y reconsiderar realmente si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o hay algo que tengamos que cambiar. El tercer punto, que tiene que ver con la característica que nosotros determinamos con básicamente la buena gestión de los recursos. ¿Esto qué significa? Hay que tener en cuenta de que las personas, cuando permanentemente están con su actividad cerebral sin interrupciones, o sea, cuando estamos todo el tiempo conectados, cuando estamos todo el tiempo pensando, cuando estamos todo el tiempo resolviendo, esto básicamente lo que produce es un agotamiento. Entonces, darnos cuenta de que esto es humano, de que esto es real y de que esto es propio, y de hecho la Organización Mundial de la Salud ha este año declarado el estrés como una enfermedad, cuando muchas veces esto en lo que es la jerga del mundo de la empresa siempre lo decíamos en broma, ¿no? O sea, estás un poco estresado, estás un poco agobiado. El estar agobiado, el estar estresado de manera permanente puede provocar estrés crónico y esto puede traer consecuencias que se pueden evitar. Y finalmente, ser conscientes de que nuestro cerebro busca de forma bastante radical lo que es la eficiencia de procesar la información. ¿Qué quiero decir esto? Cuando el cerebro está sobresaturado, empieza a borrar parte de la información. Estos son los famosos blackouts, o sea, momentos en donde las personas nos ponemos en blanco. Con lo cual es importante entender que si sobresaturamos nuestra mente, nuestra capacidad de procesar información, puede que empecemos a olvidar o a tener blancos de memoria en donde creíamos que lo sabíamos, pero de repente nos damos cuenta de que no sabemos dónde está esa información. O, por ejemplo, desconectar es importante porque cuando estamos permanentemente concentrados, puede que nuestro cerebro, en los momentos que necesita descansar y no se lo estamos proporcionando, que suelen ser los momentos de familia, los momentos de fin de semana, no pueda ser capaz de estar concentrado en una conversación. Este es un ejemplo clásico de cuando estamos un fin de semana con amigos, nos están diciendo algo y nosotros estamos como ausentes. O nuestra pareja nos está contando algo y no nos damos cuenta de que en realidad no le hemos escuchado absolutamente nada. Esto muestra una necesidad de desconexión que no estamos dándole a nuestro cerebro y que es por eso que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y uno de los elementos más importantes, y quizás el que a lo mejor la mayoría de nosotros en algún otro momento hemos estado haciendo, y es ir en automático. Esto tiene que ver con simplificar y automatizar lo que son las funciones cognitivas. Cuando básicamente vamos en modo automático, desconectamos de lo que sentimos, de lo que nos pasa o de lo que nos pide el cuerpo. Por eso es que es tan importante que estas características las tengamos en cuenta, porque muchas veces son características con las que hemos venido trabajando y que el solo hecho de reflexionar hace que podamos tomar conciencia de que quizás algo de esto podemos empezar a cambiar. La propuesta que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestra forma de abordar y sobre todo de ayudar a las personas que realmente quieren trabajar su neuroliderazgo es un método en donde nosotros a través de un encuentro de 8 horas lo que hacemos es integrar las neurociencias para favorecer que esas habilidades de neurolíder puedan emerger. O sea, que las personas primero se den cuenta y luego de que se den cuenta tomen conciencia de dónde están, de qué les está pasando, qué es lo que podrían cambiar y sobre todo comprometerse con ese cambio. El método PEPA tiene un significado, son 4 siglas. La primera es parar, la segunda es explorar, la tercera es presencia plena y la cuarta es actuar. Os haré un breve resumen de esto para que podáis entender cómo funciona. A lo largo de 8 horas y en bloques de 2 horas cada uno, cada persona lo que hace es, por ejemplo, en el primer bloque, que es parar, a través de una serie de ejercicios muy emocionales y muy experienciales, muy prácticos, las personas que lideran y las personas que quieren trabajar lo que es un neuroliderazgo, lo que hacen es frenar con una dinámica que proponemos para darse cuenta realmente para qué hacen lo que están haciendo. Los beneficios que proporcionan estas 2 horas de parar tienen que ver con darse cuenta de la sobrecarga de información,
de qué impacto están teniendo las interrupciones y básicamente es un momento en donde desconectan desde el afuera y conectan con ellos. Y aquí el aporte de lo que nosotros hacemos a través del ejercicio que proponemos es el aporte de las neurociencias cognitivas, que es para que nos demos cuenta cómo piensa nuestro cerebro. El segundo es explorar. Y aquí tiene que ver más con el cómo. Una vez que te das cuenta de el para qué haces lo que quieres hacer, lo que te proponemos es que generes opciones diferentes para conseguir realmente lo que de verdad quieres conseguir. Que muchas veces lo que estamos persiguiendo no es lo que queremos, es lo que de alguna manera sistemática o automática hemos normalizado. Con lo cual, para poder explorar hay que conectar con las emociones, trabajar con lo que es la creatividad, pensar fuera de la caja, y esto lo hacemos a partir de un ejercicio que proponemos en donde esto le permite a la persona desarrollar nuevas soluciones y perspectivas. La rama con la que las neurociencias intervienen y a partir de dónde hemos creado nosotros ese ejercicio tiene que ver con la neuroplasticidad. Aquí ya son aproximadamente 4 horas con las que estamos trabajando con las personas y luego viene después de una pausa, porque comemos, también los neurolíderes comemos, y lo que hacemos es otro foco de 2 horas, en donde lo que hacemos básicamente a partir de lo que hemos descubierto en el explorar es poner el foco y poner sobre todo conciencia y darnos cuenta de realmente hacia dónde me gustaría o hacia dónde quiero ir o hacia dónde me conviene ir o de verdad qué es lo que me mueve y lo que de verdad podría llegar a ser para convertirme en la mejor versión de líder y en dónde estoy hoy. Esto te marca un gap, pero también te hace poner el foco y la concentración en algunas decisiones y no todas. Muchas veces cuando no somos capaces de estar concentrados o no somos capaces de poner el foco 100% en lo que estamos, nos dispersamos y el dispersar foco, el dispersar concentración hace que perdamos tiempo y hace que perdamos energía. Con lo cual, las ramas de las neurociencias que aquí han aportado para poder elaborar este ejercicio son 3. Las neurociencias afectivas, las de la salud y lo que es un elemento que tiene más que ver con el mundo de los médicos posiblemente y es la neuroinmunoendocrinología. ¿Y esto qué tiene que ver? Que cuando las personas estamos enfocadas, estamos concentradas, estamos realmente presentes, nuestro cuerpo, nuestra salud y sobre todo nuestras emociones funcionan mejor. Y básicamente esto lo que hace es producir una dosis o una cantidad de hormonas que se denominan oxitocina, que nos hacen sentir seguros, cómodos, tranquilos y que podemos brindarnos, que podemos abrirnos. Y finalmente el punto 4, que es las últimas 2 horas de cuando exploramos el PEPA, da respuesta a lo que la mayoría de todos nosotros hacemos en el cotidiano. Fijaros que la mayoría de todos nosotros lo que hacemos en el cotidiano es pensar qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, quién lo tiene que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Nosotros llegamos al punto este, por supuesto, porque estamos orientados hacia los resultados, pero lo hacemos desde haber primero tenido una mirada mucho más profunda del líder. O sea, básicamente hemos hecho un recorrido de primero realmente qué es lo que te mueve, de verdad, cómo puedes hacer que lo que te mueve lo lleves hacia adelante y cómo poner atención en esto para luego sí crear planes de acción, sí crear lo que es un plan de trabajo, un plan de actuación, pero lo hacemos primero haciendo la mirada integral y no yendo directamente a lo que es que tenemos que hacer de manera sistemática y automática. ¿Cuáles son los beneficios que le proporciona llegar a actuar, pero a partir de este recorrido previo? Básicamente que va a tener en cuenta las relaciones, que no es un líder que lidera solo, y esas relaciones van a ser más productivas porque integramos a las personas que nos rodean para que realmente puedan acompañarnos y no seguir teniendo esa responsabilidad de soy el único que tiene que aportar soluciones porque estoy colaborando con los demás. Y sobre todo predicar con el ejemplo, que es un elemento fundamental porque es el inspiracional que hace que las personas quieran seguirnos. Cuando tenemos líderes que realmente están conectados con ellos, conectados con un propósito, que se autogestionan y que de verdad integran a los demás, las personas evidentemente quieren seguir. Aquí aparece la rama de las neurociencias que algunos de vosotros quizás ha escuchado y es neurociencias sociales. Y es el líder que es capaz de generar un contagio emocional. Un líder que es capaz, básicamente, de poder hacer que un entorno de trabajo sea un entorno
que vibra, un entorno en donde las personas tienen ganas de ir, en donde las personas se sienten parte de él y sobre todo que disfrutan de esas tareas cotidianas. Por lo tanto, esto es una síntesis de un poco lo que nosotros hemos a lo largo de casi 4 años podido crear, integrando lo que es la investigación de neurociencias, las pruebas de neurociencias y las diferentes ramas que, como comentaba al principio, son las que pueden aportar al mundo del liderazgo un elemento de valor diferencial. Con lo cual, para nosotros es importante de que cualquier tipo de entrenamiento mental de líderes o de personas que quieren trabajar su autoliderazgo tenga algunos elementos como las que aparecen aquí. Uno es que sea muy aplicable, o sea, que trabajemos con las situaciones de desempeños cotidianos. Segundo, que sea dinámico, o sea, no hablamos de teoría, hablamos de elementos que muevan a las personas, que sea muy experiencial, sobre todo que sea experiencial y que sea introspectivo, que puedan integrar a las otras personas que constituyen lo que es el ecosistema del líder, que sean a través de ejercicios originales, que no sean ejercicios que están acostumbrados a hacer en una formación tradicional, que sea fácil y muy sencillo, o sea, que sea algo que podamos cualquiera de nosotros, que no tengamos conocimientos de neurociencias, podamos abordar fácilmente y que sea concreto, porque al final, cuando volvemos a las empresas, tenemos que tener tips o neurotips de poder abordar de manera muy, muy práctica a nuestra realidad. O sea, cualquier ejercicio que se aleje a lo cotidiano, al final las personas desconectamos porque el día a día termina superándonos. Entonces es importante que cuando aportamos ejercicios o dinámicas, que sea algo que la persona pueda integrar en el momento en que está haciendo un entrenamiento del tipo que fuera y que se lo pueda llevar automáticamente a su casa, a su oficina al día siguiente. Todo esto responde a una pregunta que era una de las propuestas que comenzábamos al principio y es, ¿qué significa que la gestión emocional de un líder puede salvar lo que son los resultados económicos de una organización? Y aquí seguramente muchos de vosotros habéis conocido a algún líder que por no haber gestionado bien sus emociones haya perdido en algún momento talentos dentro de su equipo o que a lo mejor por no apelar a la reflexión o al compartir dudas o problemas que tenía con su equipo y ha tomado decisiones solos, pues a lo mejor un lanzamiento de producto no fue el éxito que se esperaba o que quizás no escuchó al mercado. A lo mejor por respetar un plan estratégico de marketing internacional, la fricción con la realidad del mercado local en donde tenía que implantar, por no haber tenido el tiempo, por no haber tenido el ejercicio de escuchar a los clientes, tuvo consecuencias negativas. Pues esto tiene que ver con que cuando nosotros decidimos ir por delante sin escuchar, sin pedir ayuda, sin co-crear con los clientes o con las personas con las que colaboramos, esto tarde o temprano nos trae consecuencias que no siempre son reversibles. A veces tenemos la posibilidad de revertir consecuencias económicas nefastas y otras veces esto no es así. Hay un ejemplo que si alguno de vosotros está interesado os puedo mandar el paper, pero básicamente el caso Elliot bueno, es un caso bastante público a nivel investigación, en donde demuestra a través de toda una investigación, una cirugía, una neurocirugía, en donde se extirpa un tumor a un paciente, que es precisamente Elliot, y en donde se comprueba de que aunque la extirpación del tumor en donde estaba localizado fue un éxito, al haber sido alteradas ciertas partes del cerebro que tenían que ver básicamente con el comportamiento emocional, las consecuencias lo que hicieron fue que esta persona no volviera a tener las conductas normales. O sea, funcionaba en automático y a nivel, y a nivel clínico, aparentemente la operación había sido un éxito, pero al haber sido tocadas ciertas partes de su cerebro que estaban vinculadas con lo que tiene que ver con el comportamiento de las personas a nivel neurosocial y sobre todo básicamente con lo que es el comportamiento interrelacional, hicieron que esta persona no volviera a ser la misma. Nosotros esto tenemos el paper por si alguno la curiosidad básicamente le puede, podemos compartirlo, pero aquí básicamente lo que hace es probar, como otros casos similares al de Elliot, que para que una persona sea realmente efectiva en el rol del liderazgo y de la gerencia de las organizaciones, además de que tiene que tener experiencia y además de que tiene que ser inteligente y además de que tiene que ser creativo, que ya con esto es bastante, además es importante que sea capaz de generar contactos y relaciones positivas. O sea, la capacidad de sentir es la que realmente vuelve
a un líder en el neurolíder. La capacidad de sentir y la capacidad de darse cuenta qué es lo que siente y qué es lo que impacta dentro de lo que son las organizaciones y sus entornos. Por eso es que los mecanismos cerebrales, vamos a hacer una pincelada muy rápida, es importante tenerlo en cuenta para que entendamos mínimamente de qué hablamos cuando hablamos del cerebro. El cerebro pesa aproximadamente 1,5 kilos y el tamaño adulto de más o menos unos 1.300 centímetros cúbicos. No voy a entrar en la broma de si el cerebro masculino y femenino, esa la dejamos si queréis para otra oportunidad. Lo que sí es que es un dato importante tener en cuenta que hay tres actores principales. Tenemos el cerebro, el cerebelo y lo que es el tronco encefálico. Y cuando decimos esto, yo me he ido ahora a una slide que habla de los dos hemisferios. Cuando decimos que existen dos hemisferios, quiero que entendáis que para que funcione un cerebro integrado funciona de manera interconectada. Lo que hemos hecho es simplificar de alguna manera tanto el izquierdo como el derecho. Esto no significa que el izquierdo tenga solo estas funciones y el derecho tenga solo estas funciones, pero en lo que es la evidencia científica de estos últimos años, se ha de alguna manera intentado explicar que hay ciertas funciones que están atribuidas en mayor medida a lo que es el izquierdo y en mayor medida a lo que es el derecho. ¿Y esto qué significa? Las personas trabajamos con ambos hemisferios. O sea, uno no desconecta y funciona hoy en modo izquierdo y desconecta al rato y funciona en modo derecho. Lo que es importante es que cuanto más estimulado está el cerebro, las funciones que se interrelacionan entre sí pueden aportarnos mayores capacidades. Por lo tanto, el hemisferio izquierdo tiene algunas de las capacidades como las que hemos simplificado, que es más lógico, secuencial, es lineal simbólico, se basa más en la realidad, en los hechos, tiene que ver más con las funciones de lo que es lo verbal, lo temporal, lo abstracto, símbolos, lenguajes, expresión oral, sigue pautas, es más ejecutor, trabaja más con lo que es la escucha y la asociación auditiva. Por el contrario, el derecho, insisto, cuando pensamos con todo nuestro cerebro, pero sobre todo la ciencia lo que ha hecho es de alguna manera simplificar cuáles son algunas de las atribuciones en las que uno y el otro se distinguen. El cerebro derecho tiene más que ver con lo que es la intuición, el azar, lo holístico, lo concreto, lo fantasioso, lo no verbal, lo que se siente, lo que se percibe, lo que uno intuye, lo atemporal, lo analógico, la imaginación, lo que son las relaciones espaciales, lo que tiene que ver con formas, con patrones, más con lo artístico, es el que de alguna manera nos aporta la parte más creativa, la que es capaz de visualizar y que se vincula más con sentimientos y emociones. Es importante tener esto porque son pautas para los que a lo mejor es la primera vez que toman en contacto con lo que tiene que ver el mundo del cerebro, tener algunos elementos claros como para que más o menos empecemos a entender de qué estamos hablando. Por lo tanto, entender el cerebro con estas primeras pautas es entender también que la toma de decisiones es una área que tanto los psicólogos como muchos médicos ya están cada vez más aportando evidencia científica de innovación y que han investigado en los últimos años de una manera muy profunda. Sobre todo, ¿por qué? Porque el misterio es cuáles son las partes del cerebro básicamente que controlan lo que son los distintos tipos de decisiones. Y también los economistas recurren cada vez más al cerebro para conocer mejor la toma de decisiones con algo que se denomina neuroeconomía, para entender cuáles son los procesos cerebrales que empujan a las personas a tomar decisiones económicas, o por ejemplo en el mundo del marketing, con el neuromarketing, que es lo que impulsa a un consumidor a elegir un refresco u otro, o a elegir un lugar u otro. Un pequeño resumen es saber que el cerebro se compone de neuronas, y esto creo que lo sabíamos todos, pero que son los elementos más pequeños de nuestro sistema nervioso, que las neuronas tienen todas las partes de una célula normal, más unas cuantas estructuras especializadas, que es lo que hace que se distinga, y que la parte de la célula se llama cuerpo celular, que este contiene núcleo y que es el material genético que lo que se transforma en cromosomas, y que las neuronas tienen un gran número de extensiones llamadas dendritas que parten del cuerpo celular como ramas y que reciben mensajes químicos de otras neuronas. Y una de estas extensiones, que es el axón, es distinta a las demás. El axón es el responsable de la transmisión de señales electroquímicas a las demás neuronas. Los elementos químicos que participan en el proceso de transmisión de señales se llaman neurotransmisores. Y esto es importante porque esos neurotransmisores son los que de alguna manera conectan la información y hacen que nosotros también vivamos
el exterior de una manera u otra. La parte exterior del cerebro, cuya superficie está arrugada y que es la que vulgarmente hemos visto muchas veces en fotos o imágenes, se llama corteza cerebral y es con diferencia la parte más grande del cerebro y está asociado con lo que son las funciones cerebrales más importantes como el pensamiento o la acción. Por ello es que constituye el foco de lo que es la neuroeconomía o en muchos casos del neuromarketing. Hay muchas técnicas con las que se estudian las neuronas y entre las más comunes, posiblemente a algunas de vosotros les suene, resonancia magnética funcional y la tomografía de emisión de positrones, las cuales lo que hacen es ofrecer lo que es una imagen tridimensional del cerebro y es lo que básicamente las neurociencias utilizan para poder obtener información. El lóbulo frontal, que es el que básicamente se refleja en el caso de Elliot, que les comentaba hace unos segundos atrás, es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en lo que es la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Y este es el responsable de los procesos cognitivos complejos, llamadas ejecuciones, lo que son las funciones ejecutivas. Estas funciones son las operaciones mentales que hacen que nosotros tengamos una conducta u otra, o sea, que podamos elegir, planificar, que tomemos decisiones voluntarias, conscientes. Y el lóbulo frontal es al cerebro básicamente lo que un director a lo que es una orquesta. Coordina y dirige las otras estructuras neurales del cerebro en una acción concertada, concreta o muy concertada. Hay 4 momentos en un proceso de cambio en donde todos nosotros, de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, más rápido o más lento, vivimos cuando enfrentamos una situación nueva o desconocida. El primero es el auge, el segundo es la recesión, el tercero es la depresión y la cuarta es la recuperación. Con lo cual hay un gráfico en donde yo comparto con vosotros para que vean que si recuerdan el último cambio que han tenido en vuestra vida, se habrán dado cuenta de que hay como una especie de curva emocional y alrededor de esa curva emocional vivimos diferentes situaciones. Dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros, habrá personas que están en subidón más tiempo, habrá otros que están en la fase de recuperación mayor o menor tiempo, hay otros que salen más rápido adelante y ven la posible solución o la posible oportunidad dentro de un cambio, y hay otros que al final se quedan más tiempo o menor tiempo en lo que es la fase de, bueno, me resigno y esto es lo que hay. ¿Por qué es tan importante que podamos tener en cuenta esto? Este gráfico que explico en la siguiente slide creo que es bastante interesante. Primero porque está más detallado y segundo porque hay algunas frases que seguramente alguno de vosotros os habéis sentido identificados. Hay un momento en donde hay un cambio del tipo que fuera, vamos a pensar que es un cambio positivo, y en donde pensemos los que son más positivos o de personalidades pro cambio, me encanta, me emociona, me vengo arriba. Hay un momento en donde siento que lo voy a dar todo, luego me doy cuenta de que quizás este cambio no era tan interesante como yo pensaba y no sé muy bien si a lo mejor voy a ser capaz de gestionarlo. Empiezan los momentos de negación, de miedo, me doy cuenta de que no tengo las habilidades, me doy cuenta de que no sé gestionarlo, hasta me llego a pensar de que quizás esto no es para mí. Hay un momento en donde me vengo abajo, me desaliento y luego nuevamente encuentro la curva hacia poder conducirme a mí y a los demás hacia el cambio. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque estas son las emociones que un líder vive y que muchas veces, si no es consciente, no es capaz de ayudar a las personas que forman parte de la organización a que puedan vivir también esas curvas de cambio. Piensen que si ustedes tienen, por ejemplo, 10 personas a su cargo y la organización está enfrentando un ERE, por ejemplo, o está enfrentando un cambio de modelo de negocio, sois vosotros más los 10 que enfrentaréis diferentes momentos a lo largo de esta curva del cambio. El hecho de que podamos realmente abordar nuestras emociones con conciencia nos permite darnos cuenta de qué nos pasa, pero también acompañar a los demás desde una mirada mucho más madura. Con lo cual, los beneficios, por ir concretando y cerrando, son las neurociencias nos permiten mejorar la toma de decisiones y solución de los problemas, aumentar como líderes la capacidad de colaboración, acelerar lo que es la regulación emocional propia, disminuyendo al mismo tiempo el impacto del estrés en los demás e incrementar la capacidad de recuperación, tanto nuestra como nuestros equipos, y desarrollar y sobre todo apoyar la gestión del cambio al que no estamos invitados, porque el cambio ha venido para quedarse, facilitando las herramientas emocionales a nosotros primero y a los demás. Hay 3 workshops con los que nosotros actualmente trabajamos. El primero, que es el que les comenté, PEPA. Luego tenemos una metodología que se llama CREA, que es para desarrollar lo que es el liderazgo emocionalmente responsable.
Y luego hay otra que es nuestra metodología Dakar. Básicamente, nosotros cuando trabajamos con líderes, primero les enseñamos o les ayudamos a que se den cuenta de cómo eres tú, o sea, autoliderazgo, neuroautoliderazgo. Segundo, cómo eres tú con tu equipo, que tiene que ver con neuroliderazgo puro y duro o liderazgo emocionalmente responsable, como lo llamamos en NeuroChange. Y tercero, cómo puedes gestionar el cambio de una manera emocionalmente responsable, o sea, cómo las neurociencias te aportan técnicas, te aportan neurotips para que tú puedas abordar el cambio. Y esto que hemos preparado aquí, que es el final, es algunos, no vamos a poder hoy entrar en detalles, pero sí podemos compartirlos a quienes estén interesados, pero os dejo algunas reflexiones de eh, neuro, hay neuromitos que no son reales. Las investigaciones científicas demuestran que esto no es real y es que solo utilizamos el 10% del cerebro. Esto no es real. Que utilizamos más un hemisferio del cerebro que el otro tampoco es real. Que el tamaño del cerebro determina la inteligencia tampoco es correcto. Que el cerebro está inactivo en el sueño no es cierto. Que las neuronas que no se usan se mueren no es real. De estos 5 más los otros 5 que hemos elegido, no hay base científica. El aprendizaje es un proceso racional ajeno a las emociones. Los que somos de formación sabemos que esto no es real, pero también la ciencia lo certifica. Que las neuronas no se regeneran, la ciencia tiene demostración amplia sobre este aspecto de que esto no es correcto. Las habilidades están radicadas en uno de los dos hemisferios del cerebro, tampoco es correcto. Y que existen estilos de aprendizaje. Esto es un neuromito, sobre todo que en los últimos tiempos ha estado bastante en discusión y no es correcto. Esta es una sentencia incorrecta. Y finalmente que el cerebro es distinto dependiendo del género. Pues aquí, si alguno tenía alguna duda, les digo que la ciencia demuestra que esto no es correcto tampoco. Les hemos preparado un resumen de algunos indicadores para que tengáis en cuenta de que algunos de los que se estén planteando llevar adelante un proyecto de neuroliderazgo o de neurocambio o de neuroautoliderazgo en las organizaciones y tengan que defenderlo o tengan que mostrar cuáles son los impactos, nosotros hemos elegido 5. Primero, mejora la productividad. Segundo, colabora con el modelo de prevención de riesgos laborales. Tercero, centra la atención en fidelizar a las personas que forman parte de las organizaciones y sus clientes. Cuarto, reducen el presentismo y sobre todo el quinto, que es un elemento que hoy muchas empresas están poniendo en valor, lo que es la reputación organizacional, que es el elemento que distingue básicamente a las empresas que quieren de verdad marcar una diferencia, atrayendo y sobre todo reteniendo el talento. Y quienes quieran profundizar en algunos elementos de lo que hoy por una cuestión de tiempo no he podido más, pero encantadas, pues aquí tenéis datos y encantada ahora de contestar dudas, preguntas o lo que me quieran compartir. Pues muchísimas gracias, Lorena, por tu exposición. Vamos con algunas de las dudas. La primera es si podrías explicar en qué consiste la dinámica que realizáis en la fase parar o, si no explicar la dinámica en concreto, un poco las características. Muy bien. Las dinámicas, para poder explicarlas, requiero bastante tiempo. Lo que nosotros hemos hecho, tanto en parar como explorar, como presencia plena, como actuar, son seleccionar 4 ejercicios. Durante 2 años hicimos piloto para ver realmente que el impacto de este tuviera. Y las dinámicas están basadas en visualización, en gratitud. Son dinámicas prácticas, estoy diciendo los grandes titulares. En Mind Map hay también una dinámica que es Roadmap con compromiso y todas las dinámicas se hacen compartiendo con los colaboradores. Las dinámicas fueron inspiradas en lo que fueron los estudios que yo llevé en la Case Western University. Richard Boyarsky es uno de los precursores de las neurociencias aplicadas al mundo del management y básicamente lo que hemos hecho es traer algunas de las ideas de lo que Case Western University ya trabaja con los alumnos y con directivos en Estados Unidos y aterrizarlas al modo mediterráneo para que fueran fáciles de vivir y sin descuidar la parte de interiorización, que se adaptaran al lenguaje de la empresa, que esta es la parte del ejercicio, digamos, más quizás de mayor complejidad, porque había que hacer que hablaran el idioma de la empresa, ¿no? Entonces, pero básicamente estas son las 4 dinámicas del PEPA y las inspiraciones de lo que hemos vivido
con la escuela de Case Western University. Otra de las dudas es qué significa el mito de los estilos de aprendizaje. El mito de los estilos de aprendizaje es, bueno, tengo un documento que si queréis para todos, porque son 10 mitos, pero uno de los mitos en concreto que se sostuvo durante mucho tiempo es que existe un estilo de aprendizaje, o mejor dicho, que existen estilos de aprendizajes diferentes dependiendo el sexo, dependiendo las edades, y en realidad lo que demuestra, y si queréis, la persona que supongo que me está escribiendo, me puede contactar y le puedo mandar el detalle de los diferentes procesos de aprendizajes, cómo es el aprendizaje cognitivo y cómo los adultos aprendemos de manera similar. Y esto lo que hace es que podamos, cuando creamos las propuestas de formación o las propuestas de educación, podamos tener en cuenta cómo es el estilo del aprendizaje de adultos y poder adaptar según las preferencias, según las necesidades, pero teniendo en cuenta que hay un estilo de aprendizaje que tiene que ver con el que este mito no defiende. Otra de las dudas es cómo afectan las emociones a la hora de tomar decisiones. Esta es una buena pregunta. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que nos podemos responder todos ah, haciendo una contrapregunta, y es pensar en alguna situación en donde hayan tomado una decisión bajo tensión, bajo estrés o bajo presión, y los resultados que habéis obtenido. Y no digo que no hayan tenido buenos resultados, posiblemente muchos de vosotros habéis tenido buenos resultados, pero la mayoría de las veces lo que se recomienda es que cuando tenemos que tomar una decisión crítica, en donde básicamente no jugamos o el resultado de una compañía o el resultado de un proyecto o el despido de una persona, que podamos hacerlo desde un momento de calma y serenidad, y muchas veces eso no es posible porque estamos bajo presión o bajo una situación en donde el tiempo que tenemos no es el suficiente. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, las emociones pueden afectar de manera directa a la toma de decisiones. Por eso es que es tan importante que seamos capaces de tomar distancia emocional, o al menos hacer el esfuerzo y tomar pausa para poder tomar decisiones que nos permitan tener una visión global de la situación y una implicación emocional justa, porque muchas veces somos parte del problema, y eso hace que no podamos tomar la mejor decisión. Y para ir finalizando, porque se nos acaba un poco el tiempo, otra de las dudas es cuál consideras, lo has comentado, pero cuál consideras que es la principal habilidad que tiene que trabajar el neurolíder y qué pueden hacer los empleados o el equipo para animar y activar un liderazgo diferente. Um, bueno, a mí me viene la palabra coherencia. Yo creo que quizás la más importante de todas tiene que ver con la coherencia. Y, y esto significa bastante, porque muchas veces cuando, cuando estamos en el día a día sentimos un ruido, hay algo que no funciona, algo que decimos, hay algo aquí, hay gato encerrado, aquí hay algo que me está contando pero que no me lo creo. Y esto que nosotros hemos sentido, cuando nosotros no nos creemos algo como líderes, nuestros equipos también se dan cuenta. Y esto tiene que ver con el comportamiento de las neuronas espejo. Cuando nosotros realmente no estamos convencidos de lo que estamos diciendo, cuando estamos repitiendo algo en lo que no creemos, las personas lo perciben. Porque tarde o temprano la mente, la emoción y el cuerpo, cuando no están en coherencia, nos traiciona y hace notar de alguna manera, con un comportamiento verbal o no verbal, que lo que estamos haciendo no está alineado con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que somos. Con lo cual yo creo que uno de los elementos hoy, más que nunca, es trabajar la coherencia. Porque cuando aprendemos a trabajar la coherencia, y ser valientes no es fácil, porque ser coherente significa que muchas veces hemos de ser sinceros, y cuando representamos una organización, la sinceridad hay que saberla manejar muy bien, porque no dejamos de ser representantes de una marca, de una empresa, pero es ser coherentes la mayor cantidad del tiempo posible, porque las personas al final solo van a seguir aquellos que sean coherentes, aquellas personas que creen. Y muchas veces invertimos muchísimos presupuestos en proyectos de investigación, de motivación o de engagement, y a veces es tan simple como ser coherentes, como decir la verdad.
y con ser realmente las clases de líderes que nos gustaría que fueran con nosotros. Fenomenal, pues muchísimas gracias Lorena por la exposición, muchísimas gracias a todos los asistentes, nos han preguntado bastante si van a poder tener el material y tu contacto ya lo tienen para cualquier cosa y en los próximos días les mandaremos toda la documentación. Muchísimas gracias a vosotros, encantada de compartir el material y más material que tenemos vinculado. Si alguno quiere en algún punto en concreto de la presentación que entendemos que puede haber curiosidad, pues será un placer poder compartir esas dudas y poder abordar más información. Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos y buenos días. Muchísimas gracias.